Y ya estamos conectados con el gran Capitán Perú. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches, ¿cómo estás? Rafael, ¿me escuchas? No, creo que hay algunos problemas ahí. Hola, Kaori, hola, Julio. ¿Me escuchas? Sí, sí, hola, hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compadre? Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ti, es un gustazo siempre. Ya, bueno, en realidad acá es para... Yo le propuse a Rafael hacer esta transmisión después de ver un live que él hizo, que parece que estaba muy aburrido y se sentó a filosofar y a quemar sobre una cuestión que me pareció supremamente interesante, que es, o yo le entendí al menos así, cuál debería ser la esencia de un enfoque que políticamente te coloca a la derecha, digamos. Te voy a decir cómo lo entendí, luego tú me dices qué te Dale. parece, si estoy en lo correcto y te explayas en tu visión del tema, porque me interesa que la gente que no lo ha escuchado pueda entenderlo, ¿ya? Yo lo entendí así. Tienes un grupo de gente que tiene un enfoque de entender la vida desde un punto de vista netamente materialista. Ujú. Políticamente esta gente tiende a alinearse a la izquierda y tienes un grupo de gente que entiende la vida desde un enfoque esencialista. O sea, que no solamente somos átomos. Y esa esencia te coloca más a la derecha, ¿no? Y es lo que se vino a subvertir con la Revolución Francesa y todo este tema. Lo entendí y tú ibas a un punto que era muy interesante, que en la academia hoy en día está encumbrada el enfoque netamente materialista porque es un enfoque que es empíricamente comprobable. Tú puedes aplicar el método científico y ver que somos materia, ¿no? Somos materia, Ujú. somos átomos. Sin embargo, no se ha llegado a aplicar ese enfoque científico, o mejor dicho, no se ha logrado aplicar el método científico en el enfoque que dice que no solo somos materia, que hay una esencia humana intrínseca superior. No se ha llegado. Ahí lo que tenemos es netamente filosofía y filosofía antigua, ¿no? De los clásicos, Platón, Tomás de Aquino, qué sé yo. Entonces tú dices que en el momento en que logremos incorporar de alguna manera el método científico para probar esos postulados esencialistas, se va a poder estar a la vanguardia y dejaremos de estar relegados en la academia, ¿no? Y con esto termino, porque hoy en día todo el mundo sabe que todos los grandes intelectuales son progres, las grandes universidades son progres, y es porque el enfoque materialista es comprobable empíricamente y eso le da otro peso. Y tú sugieres cambiar, a ver, dime si estoy en lo A correcto ver, y explaya. sí, vamos primero a ponernos en contexto, porque has mencionado el tuit de Miklos, la respuesta de Agustín, que tuvieron bastante repercusión, ¿no? Bueno, ellos tienen un gran público en su Twitter, y esto fue lo que llevó a esta reflexión, ¿no? Del video. Esto comienza, pues, ¿no? Con Miklos compartiendo precisamente un tuit de Agustín Laje, en donde dice en que, pues, las distintas vertientes de la derecha tienen que unirse, tienen que dejar sus diferencias de lado para hacer frente al progresismo, al globalismo, ¿no? Porque la derecha es netamente oponerse a la izquierda, así como lo planteó no solamente él, sino también ese fue un planteamiento de Nicolás Márquez, que yo lo compartí en este video. Yo compartí el video que hizo él, en donde él dijo, ser de derecha básicamente es oponerse a la izquierda. Y en el mismo video él dice, no, bueno, dejando de lado lo que sucedió en la Revolución Francesa, estamos hablando de la derecha de hoy, ¿no? Pero yo creo que de ahí parte un error. Pues si dejamos de lado los orígenes históricos, estamos dejando la esencia también de lado, ¿no? Y históricamente es la izquierda la que ha sido reaccionaria, no la derecha, Uh -huh. ¿no? Y más bien la derecha está relacionado a un pensamiento de mantener, de construir, del orden, o sea, ¿cuáles son los valores asociados a la derecha, no? El orden, Uh -huh. la familia, los valores tradicionales, y es por eso que la derecha tiende a ser conservadora, a pesar que el conservadurismo no sea netamente de derecha,
pero es muy probable que si eres de derecha, eres de conservador porque mantienes estos valores del orden, de los valores tradicionales, de la familia, de un marco legal, mientras que la izquierda más bien ha sido reaccionario, ha sido romper el status quo, cambiar las cosas, romper las instituciones, repensar, reformular o destruir o deconstruir, ¿no? Entonces, ahí me parece que ya se están trastocando los, justamente los conceptos, porque quien era reaccionario era la izquierda, ¿no? La izquierda era la que se oponía al status quo que mantiene la derecha. Así fue la Revolución Francesa, ¿no? En la Revolución Francesa estaban los que se sentaban a la derecha. ¿Quiénes eran los que estaban en contra, pues, del veto al, ¿no? Mientras que los que se sentaban a la izquierda eran los que estaban a favor de colocar un veto al rey, y por lo tanto la derecha defendía, pues, el status quo, defendía el modelo actual, y la izquierda más bien era el que quería cambiarlo. Y así ha sido siempre, así fue después, luego, durante el siglo XIX, durante el siglo XX. Yo no entiendo cómo ahora, en el siglo XXI, viene Agustín Laje y Nicolás Márquez a decir que es al revés, a decir que es la derecha la que es reaccionaria, y que derecha es oponerse a lo que dice la izquierda. Ya, mira, ahí te corto un toque ya, porque me Ajá. vienen las repreguntas. Bueno, de hecho coincido en que una anti-identidad no es identidad, pues, No es ¿no? identidad, así es. El día que tu enemigo ideológico deja de militar, tú desapareces porque no hay ninguna esencia, no tienes nada de Así peso, es. ¿no? En eso coincido. Eh, pero, ¿qué cosa marca lo que es el status quo? Es decir, ¿quién tiene hoy en día la hegemonía? ¿Quién tiene hoy en día el poder? Y quien lo tiene no define realmente quién al final reacciona o no reacciona, o no define cuál es el status quo. Inclusive hasta el concepto de Ujú. conservadurismo no es estático, Ujú. ¿no? A diferencia Sí, de... totalmente. De hecho, los conservadores de hoy eran los progres de hace 200 años, ¿no? O sea, si en el día de hoy un conservador es republicano, hace 200 años hubiera sido un progre, ¿no? Si el día de hoy, pues, un conservador es, es protestante o es evangélico, hace 500 años él hubiera sido progre, ¿no? Él hubiera sido quien, revolucionario, ¿no? El que estaba a favor, pues, de cambiarlo todo. Ya, y Eh, entonces, claro, está a favor de cambiarlo todo. Si hoy día tenemos que la academia está dominada y por las razones que creo que algunas uh-huh, son las que has analizado. Si ves que la uh-huh, academia, en general todos los aparatos culturales están totalmente colonizados por este pensamiento más moderno, uh-huh. eh, ellos no son el status quo y hay que subvertirlos, o sea, Y hay que, y hay, no toca ser subversivo, hay que ser reaccionario contra ese... No, 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 o sea, no toca bueno, ser subversivo ya, no, o sea, no, no. ya no O domina sea, la, entiendo tu lógica, claro, tiene lógica, por supuesto que sí, pero para mí la esencia de la derecha no, definitivamente no es subversivo, ni es reaccionario. Y entonces, ¿qué hacer ante esta situación, ¿no? En donde, digamos, la Agenda 2030, en donde las instituciones nacionales y supranacionales y globalistas son las que manejan, pues, un discurso progresista y afín a la izquierda, aunque muchos cuestionan si eso es izquierda o no. Y otros cuestionan que el término izquierda-derecha también ya pasó, pero no vamos a meternos en esa discusión. Vamos a decir que ahora el status quo definitivamente no es ni derecha, ni conservador, ni tradicional, ni es ultra como, progresista, la como, ONU, como la Unión sí Europea, es, el Partido sí, Demócrata, los Estados Unidos, Boris Johnson, todos, sí, todos, todos, ¿no? pero ¿cómo es Algunos que poderes. llegaron ahí? Ya, pero ¿cómo llegaron ahí? ¿Cómo llegaron ahí? Y ahí tenemos 200 años, un poco más de 200, 300 años de historia filosófica desde la Ilustración. Y tal vez podríamos irnos un poco más atrás, pero ya sería meternos en discusiones académicas que
no tiene mucho sentido entrar para el público en general, ¿no? Básicamente vamos a decir, vamos a hacer una línea histórica para entender cómo hemos llegado a este punto, ¿no? Y podemos decir que nuestra civilización occidental nace en Grecia y en Roma, nace en la cultura grecorromana y por lo tanto tiene como base, tiene como fundamento a los clásicos, ¿no? A Sócrates, a Platón, a Aristóteles y a otros filósofos griegos, ¿no? Como pues Heráclito, ¿no? Demócrito, etcétera, etcétera. Pero ahí ellos son los genios, ellos son los cerebros que conciben la filosofía occidental. Ajá. Luego, con la llegada del cristianismo, esta filosofía clásica es integrada al cristianismo a través de los escolásticos y de los filósofos de la Edad Media. San Agustín cristianizó a Platón y Santo Tomás de Aquino cristianizó a Aristóteles. Entonces, pensamientos que tenían los clásicos, y el ejemplo más claro de esto es, por ejemplo, el logos de Heráclito, ¿no? El logos, que es pues la palabra, pero es la idea de la palabra, y que en el cristianismo el logos se vuelve Jesucristo, que es la palabra con mayúscula, ¿no? Y es la palabra que se encontraba en el inicio frente a Dios y que era Dios, ¿no? O sea, el Evangelio de Juan lo escribe en griego como el logos, y el logos era un término que estaba en la filosofía griega. O sea, aquí vemos cómo estos conceptos que ya existían de la filosofía se integran al cristianismo. Y lo mismo podemos decir del potencia y acción o potencia y acto, ¿no? Y al igual que el espíritu y la materia, ¿no? Y podemos hablar del primer motor de Santo Tomás, pero en general, para no meternos pues a detalles ya académicos, en general, lo que establecieron estas bases, estos cimientos, ¿no? que establecieron los clásicos, cuajaron perfectamente y se integraron perfectamente al pensamiento cristiano de un Dios creador, que es el primer motor, que es un espíritu, que pone su espíritu dentro de cada uno de nosotros, y ese espíritu es el que hace mover la materia, y que por lo tanto trasciende también a la muerte, y cuando muere la materia, el espíritu regresa a Dios. Entonces, ahí estaba perfectamente cerrado, todo completo, hasta que llega la Ilustración, ¿no? Y la Ilustración comienza a cuestionar estos principios de muchas maneras, pero tal vez una de las más claras o una de las más es cómo lo inmaterial afecta a lo material, ¿no? Cómo el espíritu mueve la materia, cómo lo que no es materia mueve la materia. Además, que se comienzan a consolidar también otros términos, como por ejemplo el de energía, bajo el pensamiento newtoniano. Aunque sabemos que Newton era más cristiano que físico. Ese es un aspecto de Newton que no se suele hablar mucho, pero Newton escribió más textos religiosos que textos científicos. Pero sin embargo define ciertos conceptos, ¿no? Como lo que es fuerza, lo que es energía, lo que es inercia, que comienzan a establecer cómo funciona el mundo material. Recordemos que Newton unifica los cielos con la tierra, porque antes se pensaba, y el pensamiento de Aristóteles y de Ptolomeo era que los cielos eran perfectos y que los cuerpos celestes nadaban en un éter de perfección en el espacio. Y el mundo terrestre, era imperfecto, era material, y por eso tendía a la tierra, mientras que lo perfecto tendía a lo celeste. Entonces existían como dos mundos, ¿no? El mundo celestial, del mundo que, ojo, no es el cielo necesariamente cristiano, sino es el mundo de las estrellas, y el mundo terráqueo, ¿no?
de lo imperfecto. Un poco también de la mano con el platonismo y neoplatonismo, pero bueno. La cuestión es que Newton unifica a los dos mundos y dice, no, las estrellas no es que sean etéreas, perfectas, las estrellas son exactamente igual, los planetas son exactamente igual a, a la realidad que nosotros vemos y está gobernado por las mismas leyes, específicamente la ley de la gravedad que gobierna todo el universo. Y la misma fuerza que atrae a la manzana hacia la Tierra es la misma fuerza que atrae la Tierra al Sol y es la misma fuerza que atrae a los planetas alrededor del Sol, ¿no? Entonces, da un marco unificador para todo lo visible, para todo el mundo visible. Y se comenzaba a cuestionar dónde está el espacio, dónde está el lugar para lo invisible, ¿no? Entonces, si ya pasamos la época de Newton, pasamos pues el siglo XVII y comenzamos a entrar al siglo XIX, a la revolución industrial, donde con la termodinámica se comienza a estudiar la energía y además se comienza a estudiar el electromagnetismo y sabemos que la luz ya es parte de un espectro electromagnético y que se puede medir su frecuencia de onda. Entonces nosotros decimos, el alma, ¿en qué parte del espectro electromagnético está? ¿No? Si el alma mueve la materia, entonces, ¿qué energía tiene? Porque ya la energía yo la puedo medir. Tú me puedes decir, no, pero el calor, ¿no? Si yo pongo una estufa en un cuarto y la estufa calienta el aire y el aire al calentarse se expande y va a crear una fuerza que yo puedo utilizar para el movimiento. Sí, pero el calor yo lo puedo medir con un termómetro. Y yo puedo tener medidas de calor en calorías y medidas de temperatura en grados Celsius, en grados Kelvin. Pero, su madre, entraste en una discoteca. Perdón. Dale. Ya, pero ¿y yo cómo mido la energía del alma? ¿No? Entonces, si el alma mueve la materia, entonces, ¿dónde está esa medición? ¿Esa energía? ¿Por qué la energía que mueve la materia yo la puedo medir y el alma no? ¿No? Entonces, se comienza a cuestionar la escolástica, se comienza a cuestionar al status quo de la época, que era la civilización occidental, los filósofos griegos, los clásicos. Y comienzan a existir movimientos de filosóficos y corrientes filosóficas que cuestionan lo establecido dentro del marco de la Ilustración y cuestionan y que se van desarrollando en el siglo XVIII, XIX, en donde ya se comienza a cuestionar incluso la misma metafísica, ¿no? Y un aporte muy subestimado es el que se debería enseñar más, creo yo, es el de Carnap. Porque Carnap es un filósofo que hace algo interesantísimo. Carnap utiliza la lógica matemática, que también es una rama de las matemáticas que se comienza a desarrollar, ¿no? A diferencia de la geometría, que la tenemos de la época de Euclides, la lógica como lógica matemática, cuando se aplica en el siglo XIX y XX, se aplica a la filosofía, se encuentran que muchos postulados filosóficos eran puro humo, eran bluff. Uno de ellos, por ejemplo, a ver si recuerdo bien, el de Heidegger, si no me estoy equivocando, si no corríjanme, que dijo, la nada nadea. ¿No? ¿Qué significa la nada nadea? Eso es palabrería pura. Según Carnap dijo, ahí en su artículo escribe, eso es palabrería, eso es semántica, eso es juego de palabras. Pero filosóficamente no tiene ningún sentido decir la nada nadea, ¿no? Entonces, ¿cómo yo comienzo a discernir lo que es pura semántica, lo que es puro juego de palabras, de lo que es realmente un pensamiento lógico? Y para ese filtro lo pone la lógica matemática. La lógica matemática
no tiene las falencias de nuestro lenguaje, no tiene las falencias del idioma que nos permite utilizar las palabras para que suenen bonitas, pero que no significan nada, como la nada nadea, que tú le escuchas y dices, ah, su madre, qué pensamiento tan profundo, pero en verdad es pura palabrería, no tiene un fondo, no tiene sentido lógico. Entonces, Carnap dice, ya, para sacar toda la palabrería, se tiene que seguir el filtro de la lógica matemática. Y usando lógica matemática, descarta toda la metafísica, toda. Básicamente dice todo esto sobre el alma, sobre el espíritu, Chao, no entra dentro de la lógica, al punto que la metafísica, el día de hoy, ya se ha vuelto una palabra despectiva. Tú te vas a discutir con un materialista y le hablas pues de alma, le hablas del espíritu, le hablas del bien y te dice, eso es metafísica. Casi como un sinónimo de eso es cuentos, eso es leyendas, eso es un mito, eso no existe, eso es un invento, ¿no? Eso es como que me hables pues de unicornios o de Papá Noel. Entonces, justo ahí veo un comentario, ¿no? Que la nada es un pensamiento muy profundo. Sí, Heidegger, es verdad, Heidegger le responde a Carnap, pero Carnap tiene la lógica matemática. Un saludo al profesor Víctor Samuel, también gracias por su aporte, gran pensador de filosofía. Víctor. Y yo estoy seguro que no está de acuerdo con Carnap, pero Carnap tiene una herramienta poderosísima, la lógica matemática. Y lamentablemente las matemáticas han terminado mandando, porque ¿cómo te vas en contra de las matemáticas? ¿Cómo me dices que 1 más 1 no es 2? ¿No? ¿Cómo me dices que los ángulos de un triángulo no suman 180 grados? ¿Cómo niegas eso? ¿Cómo niegas Pitágoras? ¿No? Entonces, simplemente si usas matemática, tienes todas las de ganar, y efectivamente Carnap gana, y a partir de ahí el movimiento, la corriente positivista y el Círculo de Viena se dedican a hacer una filosofía basada en lo que se puede medir, basada en el método científico, porque dicho sea de paso, en paralelo a todo esto, cobra auge, y también gracias a Galileo, especialmente gracias a Galileo, cobra auge el método científico, y el método científico se basa en lo que puedo medir, y obviamente eso va de la mano con el positivismo. Claro, método científico para la ciencia, positivismo para las corrientes filosóficas. Además, tenemos otros filósofos que, bueno, por si acaso, estoy acá haciendo te lo resumo así nomás, recontra intenso, porque me estoy salteando muchísimo, pero tienes a los filósofos de la duda, ¿no? Tienes a Nietzsche, tienes a Freud y tienes a Marx. Cada uno desde su trinchera, desde su flanco, te comienza a cuestionar algo, ¿no? Freud desde el psicoanálisis, Marx desde el materialismo dialéctico, Nietzsche desde el nihilismo, y aparte tienes a Darwin, que también te comienza a socavar los orígenes del hombre con la evolución. Nietzsche mató a Dios, ¿no? ¿Cómo? Nietzsche mató a Dios. Por poner un ejemplo, ¿no? Y por otro lado, tienes a Marx, el cual también utiliza la dialéctica para, utiliza la dialéctica y el materialismo científico para elaborar un método científico para las ciencias sociales, ¿no? Entonces, las ciencias sociales, que en Alemania eran llamadas ciencias del espíritu, y el día de hoy las llamamos ciencias sociales, las ciencias sociales que prácticamente hasta ese entonces eran indistinguibles de la filosofía, porque hacer ciencias sociales era filosofar, se separan de la filosofía, se separan de la metafísica y toman un rumbo
basado en la ciencia. Toman un rumbo netamente científico y, claro, cobran el estatus de ciencia. Un estatus que lo tenía la física y la química desde sus orígenes y que las ciencias sociales lo quiso tener siempre, ¿no? Porque también, no recuerdo exactamente el filósofo que decía de que las ciencias sociales han buscado imitar a las ciencias naturales también desde sus orígenes, ¿no? Entonces, ahí ya las ciencias sociales se colocan al nivel de ciencia, ¿no? Ya no es filosofía, ya no es metafísica, estamos hablando que aplican el método científico que se puede medir, que es empírico, que se puede comprobar, pero para el análisis de la sociedad. ¿Y cómo aplicas ese método científico? En base a la dialéctica marxista. Y de hecho, el día de hoy, tú te vas a una universidad a estudiar ciencias sociales y si tú quieres hacer un estudio de ciencias sociales, tú puedes aplicar el materialismo científico y la dialéctica marxista como método válido en una tesis universitaria. Ya te imaginas que por eso todos en humanidades salen rojos. Obviamente, pues, si eso es parte de un método de trabajo. O sea, viene Lumbreras y te estudia la sociedad Chavín y Lumbreras aplica la dialéctica de clases para explicar cómo la clase sacerdotal chavín logra dominar al pueblo. Y utilizando ese método, te explica el funcionamiento de la sociedad chavín de una manera científica y aceptada en una tesis y aceptada por las universidades. Entonces, ¿cómo no van a ser rojos? ¿Cómo no van a ser marxistas? ¿No? Eso, digamos, hasta el siglo XIX, porque el siglo XX ya entramos a los filósofos posmodernistas, ¿no? Y entramos pues a Derrida, a Foucault, a Lévi-Strauss, a Sartre, en donde utilizan ya la deconstrucción, ¿no? Y el existencialismo. Y Sartre plantea: la experiencia precede a la esencia. En otras palabras, niegan la esencia. Y lo que teníamos desde la época de los griegos clásicos, ¿no? Que el buscar cuál es la esencia de la materia, cuál es la esencia de la persona, chao, con Sartre no existe una esencia antes de la experiencia. Y ahí viene el existencialismo ateo, porque el existencialismo cristiano existía desde antes, Heidegger, Kierkegaard. Pero, otra vez, me estoy saltando mucho. Pero para el posmodernismo, para los sartredianos, no existe una esencia per se. No existe, no nacemos con una esencia existente, sino que nuestra esencia es producto de la experiencia. O sea, yo primero hago y de acuerdo a lo que hago, soy. Y por lo tanto, si la esencia se construye, yo la puedo deconstruir también. Y ahí es donde viene el famoso. Y por eso es que cuando tú hablas con un posmodernista, le hablas de biología, le hablas de genética, no le entran esas balas. No, porque en su filosofía no existe esa esencia. Esencialmente no estamos determinados por la biología. ¿Te das cuenta? Y eso está en los libros, es parte de la currícula de la academia el día de hoy, es parte de lo que han establecido los filósofos del día de hoy. Entonces, claro, tú puedes decir, de hecho, para la semiótica se aplica deconstrucción. Yo te puedo analizar un texto utilizando deconstrucción y es un método válido. Yo para mi investigación del doctorado, yo planteé, quiero estudiar la imagen de Huiracocha en la Puerta del Sol. ¿Y sabes qué fue lo que me dijeron? Tienes que deconstruirla. Yo casi me perrentilo. Me dio un chocaque, me dio soponcio. Yo estaba, no, ¿qué es esto? Pero sí, tengo que aplicar deconstrucción en mi tesis.
¿Por qué? Porque es una tesis sobre cultura. Entonces tengo que aplicar deconstrucción porque es un método válido dentro de la academia. La cuestión es que si lo sacas del campo de la semiótica y del análisis de textos y lo implementas pues a la persona, tienes toda la teoría de género, ¿no? Que la persona pues tiene género fluido y puede reinventarse y no existe ni hombre ni mujer. O si lo aplicas en la sociedad y deconstruyes la sociedad y ya no existen instituciones y todo lo desensamblas como si fuera un Lego. Pero ¿cómo no lo van a hacer ellos si es su es el corpus académico aceptado el día de hoy? Y claro, tú puedes decir, no, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Y todos los que dicen que no están de acuerdo, incluyéndome a mí, incluyendo a Agustín Laje, cuando Agustín Laje mira sus videos, cuando él lo busca negar, ¿sabes con qué lo hace? Apelando a Aristóteles. Y eso es exactamente igual como que yo te quiera negar las teorías de Newton utilizando las teorías de Aristóteles. O sea, ¿qué pasa si yo te digo, no, mira, ¿qué pensarías tú si yo te digo, no, mira, yo no estoy de acuerdo con la ley de gravedad según la plantea Newton, ¿no? Yo no estoy de acuerdo que dos masas se atraen, dos cuerpos se atraen proporcionalmente a su masa y inversamente proporcional al cuadrado de sus distancias. No, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Aristóteles, de que los cuerpos se mueven en círculos perfectos porque en el cielo existe un éter que es perfecto y que es distinto que la Tierra, que es más imperfecta. Y tú me miras y dices, este sujeto está loco, ¿qué me estás hablando? Y te saco los libros de Aristóteles, te digo, no, pero sí, mira, Aristóteles decía esto, y Ptolomeo también planteó lo mismo. Y tú me dices, o sea, sí, es verdad, está en los libros, pero eso ya lo superamos 2000 años atrás, ¿no? O bueno, en la época de Newton, ya lo superamos hace 400 años. Y es lo mismo que nos dicen los posmodernistas, cuando les hablamos, pues, de la esencia, cuando hablamos, pues, de que tenemos un ser, ellos dicen, oye, esa teoría ya la dejamos atrás con, mira, en el mejor de los casos, con Sartre del siglo XX, y en el peor de los casos tú me estás hablando previo a la Ilustración. O sea, tú me estás hablando de hace más de 300, 400 años. Y por eso nos ven retrógrados, medievales, oscurantistas. Y nos dicen, claro, pues, tú me quieres traer tu pensamiento que fue válido en la época de Santo Tomás de Aquino. Pero el día de hoy ya hemos recorrido cientos de años de filósofos que miran lo que están diciendo ahora. Y lamentablemente eso es lo que hay, eso es lo que existe. Obviamente, yo tampoco estoy de acuerdo, pero ¿qué es lo que nos falta? Lo que nos falta decir es que esa es una teoría incompleta, pero bueno, ya antes de continuar, creo que he hablado mucho y me gustaría detenerme ahí para conversar sobre esa situación y para decir por qué hemos llegado al día de hoy con una ONU, con instituciones supranacionales que promueven todas estas ideas, como universidades que impulsan todas estas ideas, y por qué cuando le dices, no, pero esto no es así, te dicen, oye, compadre, tú eres medieval. Un dinosaurio. Bueno, esa es la razón. Ya, igual, mira, interesante porque has hecho un repaso histórico de cómo se ha cambiado de la filosofía y de la concepción que era basada en Dios, pues, ¿no? Sí, claro. A una antropocéntrica totalmente, y totalmente materialista, porque lo materialista finalmente es lo que es empíricamente comprobable en un laboratorio. Interesante, aún así, yo sí, creo que el punto que te decía de que hoy en día, dadas las circunstancias, ha sido un viaje bastante rápido el que has hecho, ¿no? Porque creen que la mente humana no se relaciona con nada real, pero eso es un disparate. Ese concepto de la mente también es interesante. Pon yo valoro mucho los comentarios de Víctor Samuel. Yo mismo no estoy de acuerdo con el viaje de la argumentación porque lo he hecho así y sé que me he salteado muchas cosas y está muy a grosso modo.
Mm. Pero sí, pues, bueno, obviamente es más largo de explicar, pero las conclusiones son esas. Y ya quiero hablar sobre el relativismo, ¿no? Ya quiero hablar sobre... Para resumirlo así como que en lo más coloquial posible, ¿no? Finalmente, por más que parezcan cosas disparatadas y que tú dices esto es una estupidez, eh, las ideas progresistas, una de las razones por las que están encumbradas es porque por locas que parezcan, finalmente puedes aplicar una prueba a la base de su ideología, que es el materialismo. O sea, somos materia y por eso, sí, no sé, si el bebé no tiene el cerebro, entonces es materia, Así es es, células, ¿no? así es. Pues, Es materia. de ahí es donde, Inclusive yo he don- escuchado a uno que estaba en redes decir que una persona en estado vegetal, por ejemplo, ujú, podría desconectarla así tranquilamente y no pasa nada porque no tener funciones, al ser como una materia estática, no tiene sentido su vida, entonces no hay una dignidad en la vida intrínseca. no hay una El, el, dignidad, no hay un bien objetivo el y no hay un comunista mal y el objetivo. progresista tienen, o sea, tienen abismales diferencias, pero tienen la raíz común de ser materialistas, ¿no? O sea, el ser humano es Ujú. simplemente un cúmulo de... Ojo, ojo, y también el capitalismo. ¿Ah? Ah, sí, El por supuesto, por capitalismo supuesto, por es supuesto. materialista, ¿no? Totalmente, Entonces, 100%. No eh, tiene ninguna eh, moral intrínseca. así es, Tú puedes ser un capitalista hijo de puta, como que los hay muchísimos que son verdaderos hijos de puta, o puedes ser un capitalista buen samaritano. No hay así nada es. intrínseco al sistema, es un sistema No, netamente productivo. no hay una moral, así es, sí, No hay una moral asociada. intrínseca. Sí, no, estoy claro, y el capitalismo Pero es moderno que es un asco. te das Y, cuenta que las teorías vigentes en el siglo XX, sean capitalismo, sean marxismo, sean progresismo, están basadas en el materialismo, exacto. ¿no? Exacto, Entonces, después vive, o sea, ¿cuál es el producto estrella del capitalismo? Eso lo hablaba con un amigo justo ayer, donde estábamos viendo una filosofada. ¿Cuál es el producto estrella o uno de los productos estrella en Latinoamérica del capitalismo hoy en día? Es un tipo que se llama Bad Bunny. Es un sí, huevón, es el vómito del capitalismo y el vómito del sí, capitalismo es hoy su sí, producto top. sí, Es un huevón que está en Hollywood, que ha grabado una película con así Brad es. Pitt, es un huevón que ha estado en el Super Bowl, es un huevón que ha estado en el Juego de las Estrellas de la NBA, en Hollywood, suena en todas las redes sociales, es el producto estrella del capitalismo, mueve millones, y es que promueve ese tipo, ¿no? Que vende. Y Es, algo que le duele mucho a mis amigos hispanistas, ha promovido el español dentro de países angloparlantes exacto. mucho más que cualquier organización hispanista. No, duele, ¿no? Pero el español está siendo escuchado y está Pero entrando con fuerza Bad Bunny es mejor gracias que el capitalismo. al reggaetón. En Narcos México también apareció. Sí, claro, el reggaetón ha sido una tremenda revolución musical. Uh Lo que -huh. pasó con el reggaetón es histórico. También porque es Sí, un ritmo muy fácil de producir, se hace en un estudio, sí. y que puedes hacerlo así de rápido. De hecho, todas las obras de No reggaetón son necesitas gran descartables. Nadie se talento. acuerda de la canción de hace 3 meses. No necesitas gran talento tampoco, o sea, no Con tienes que autotune. esperar a que nazca pues un Plácido Domingo para hacer un boom. Simplemente coges a cualquier sujeto que le pones buen autotune y ya, creas, tú fabricas la estrella. Pero y el capitalismo de hoy día tiende cada vez más a lo banal, porque creo que es más fácil venderlo y a la gente le encanta. Así es. Y Le encanta. a la satisfacción en base al consumismo, ¿no? O sea, ya te Es sientes mal, compra, ¿no? Gasta, ¿Cómo viaja, se llama esta cuestión de puro vive. placer? Hedonismo. Hedonismo. El Hedonismo. hedonismo. Vende hedonismo puro y duro. O sea, es Así es. róbate todo lo que puedas, Vive la vida, gástate date todo el dinero, placer. así. Y son las frases clichés que encontramos en redes sociales, ¿no? Vive el hoy, lo más importante es que te sientas bien, Yolo, yolo. el YOLO, así es, eso es hedonismo puro. Y eso es más del capitalismo y del liberalismo que de la izquierda y del marxismo. Y es por eso que también el día de hoy nosotros encontramos tantas, por lo menos yo encuentro tantas dificultades a la hora de votar, porque tengo que elegir entre un espectro de opciones en donde ninguna va de acuerdo a mi pensamiento, porque o es un capitalista materialista que solo le importa el dinero,
o es un marxista que solo le importa la lucha de clases. Y no estoy de acuerdo con ninguna de las dos. Es que claro, o sea, a mí me pones a votar entre Verónica Mendoza y Caviardo de Soto, Por y ejemplo, obviamente voy a votar por por el Soto, pero con ejemplo, asco, porque ese tipo es un así perfecto es, congresista o senador del Partido Demócrata. Ahí así es. calza, pero medido, debería El amigo, nacionalizarse y está amigo de como pez en el Hillary. agua. Es un tipo que le Bueno, importa ver el PBI y mientras que el PBI está bien, le importa realmente un pito cualquier otra cosa. la derecha es Hillary Clinton, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, para mí es un tipo, la verdad que bastante desagradable, pero... ah, Pero ¿cuál es el punto? El punto es que yo quería hacer un llamado de reflexión realmente a estos personajes que tienen mucha más llegada, ¿no? Como Miklos Lukács, como Agustín Laje, como Nicolás Márquez, entre otros que hay, para decirles que mientras que no se actualice una filosofía esencialista, entonces lo que van a hablar va a seguir, no va a tener entrada. ¿No? Y de no, repente Agustín Laje se peleará con medio mundo y renegará, insultará a las feministas o lo que sea, y lo verán como un retrógrada. Porque cuando le preguntas, bueno, ¿en qué sustentas tus ideas? Te saca autores que tienen miles de años. Y porque no tiene, y sí, yo sé que han existido pensadores actuales, ¿no? Y tienes pues a Scruton, tienes a Chesterton, pero son pensadores. O sea, ¿en qué momento se van a conglomerar en una escuela, en una corriente, que además sea aceptada por la academia porque tiene las bases suficientes para hacer lo que se hizo en el siglo XIX con el pensamiento materialista, volverlo científico, con las ciencias sociales? Si yo estudio ciencias sociales y soy de derecha, me voy a ver en un gran problema, porque la derecha no me ofrece ninguna herramienta de investigación de ciencias sociales, pero el marxismo sí. Entonces yo soy de derecha, sí, que maldito Marx, genocida, desgraciado, ya. Pero si yo estudio ciencias sociales, voy a tener que aplicar materialismo científico y dialéctica marxista en mi investigación, porque la derecha no me ofrece ninguna herramienta. ya, sí, yo creo que se capta la idea que estás pintando. Falta eso que permita elevar este enfoque y ponerlo a la vanguardia para poder por lo menos pelear de tú a tú, porque hoy en día es claro que está relegadísimo, o sea, los premios Nobel se los entregan entre ellos, todos los premios entre ellos, y todos tienen títulos y doctorados y Y escriben libros ojo, y va a demás. seguir relegado, porque Sí, probablemente. normalmente imaginemos, ya, imaginemos que se juntan los cerebros, ya, vamos a soñar. Se juntan los cerebros y te sacan una teoría esencialista y avalada de forma científica. Normalmente estás rompiendo un paradigma Ajá. y cuando se rompe un paradigma no eres aceptado inmediatamente. Y eso le pasó tanto a la derecha como a la izquierda. Y eso le pasó incluso a Marx. Marx no vio el resultado de su teoría, ¿Cierto? ¿no? O sea, tuvieron que pasar 100 años para que el marxismo se aplique y entre a los países. Y lo más probable es que si se juntan estos cerebros, no vean una aplicación real hasta que pasen 50 o 100 años y recién comience a calar y crear un nuevo paradigma. Entonces, y es por eso que yo decía, no hay que ser reaccionario a la izquierda. Sino, ¿por qué? Porque ya tenemos las herramientas, o sea, tenemos la filosofía de miles de años que es una buena base, o sea, no es totalmente falaz, no ha sido totalmente desacreditada.
Mira, pero paremos Entonces, un rato ya, ajá, porque justo lo que te iba a decir me parece que va, primero acá pone un comentario Víctor, ujú, y luego este de acá que me parece interesante, que dice que el problema no es herramientas, sino el control de las instituciones y la comunicación. Yo creo que hay dos campos de batalla, en esto por lo menos, si no es que más. ujú, Uno sí me parece importante porque ahí se generan las ideas que después decantan en todo el resto, que es la academia, y que me parecería interesante conquistar, y esa podría ser una forma. Pero hay otro, que es el campo de batalla de a pie, que es el de los diferentes dispositivos culturales, que viene eso, ¿no? Una estrategia de comunicación y la cultura, porque de nada te serviría tener esa batalla ideológica ganada si eso al final no se traduce en el día a día de la gente. Porque este tipo de conversaciones le interesan a cuatro gatos, es la verdad. La gente en el día a día está y un poco en otra, entonces tienes que pelear una batalla esto, cultural también para a ver, super... Ya, toca ser subversivo, yo insisto con eso. De ya, repente es feo y de para repente es mí, la primera vez que toca hacerlo, pero si ellos ya tienen secuestrado no solo a la academia, sino absolutamente todo, y muchas veces o sea, los chiquillos, los jóvenes copian lo que ven en la cultura, o sea, ellos se educan con TikTok, es la verdad. Y si el TikTok está totalmente tomado culturalmente por ellos, eh, por más que cambien las cosas en la academia, por lo menos va a pasar un largo tiempo para que algo tenga efecto. ya, claro, estás en línea con lo que dice Víctor Samuel, ¿no? Que la izquierda secuestró la cultura. Me parece que es Mira, un campo de para batalla mí, importantísimo que hay que pelear en paralelo. sí, está bien, por supuesto, sí, hay que pelearlo, se necesitan estrategias de comunicación, por supuesto que sí, pero de las personas, a ver, ¿cómo decirlo? De las personas que van a una marcha de pañuelos verdes, Ya, ¿cuántos han leído a Foucault? probablemente el 1% quizá. Y eso, Y y eso, eso. 0,5%. Pero todos, cuando tú hablas con ellos, todos te dicen lo que dice Foucault, Sin saberlo, claro. sin haberlo leído y sin siquiera saber que lo dijo Foucault, ¿no? Entonces tú me dices, oye, pero estos temas lo discuten cuatro gatos. Y es verdad, pero esos cuatro gatos son los que van a establecer el argumento que lo va a repetir el 99% restante, sin saber, sin que lo sepan ellos. Pero es que no lo sé, pues, porque tendrías que Sí, ponerte a yo te lo pensar, aseguro, pero es ¿por qué es que ellos, así, pero es eso lo así. repite el resto? ¿Por qué? No es Porque esos espontáneo. cuatro gatos, yo te digo, porque esos cuatro gatos, que son los doctores, los investigadores, los filósofos, las mentes, son los que deciden la currícula de una universidad. Y son los que dicen, ok, ahora vamos a enseñar esto porque esto es lo más aceptado dentro de nuestro grupo de cuatro gatos. Y cuando se establece la currícula de la universidad, lo comienzan a enseñar. Y lo escuchará alguien y dirá, ah, ya esto lo dijo tal autor. Qué interesante, voy a hacer un libro sobre esto, o una película sobre esto, o un argumento basado en esta idea porque me parece interesante. Y alguien estará sentado en la televisión y dirá, oye, lo que dice esta película tiene lógica. Yo creo que, y se va replicando la idea, pero va a partir de lo que los cuatro gatos dicen, esto es lo que es aceptado el día de hoy. Esto es lo más lógico, esto es lo más congruente, esto es lo que dice la academia. Y por eso te digo que va a demorar 100 años, porque ese proceso de pasar de los cuatro gatos a la población mundial demora. Por supuesto que demora, pero así es como se ha movido la historia. O sea, Newton no fue aceptado al comienzo, ¿sabes? Tuvieron que pasar 100 años para que acepten las teorías de Newton, y de hecho, cuando Newton plantea la teoría de la gravedad universal, compite con Descartes, que plantea la teoría de que la Tierra se mueve en el éter. Y las dos teorías estaban compitiendo hasta que se midió la curvatura de la Tierra y se pudo establecer que Newton tenía razón. Pero para que Newton sea el paradigma, pasaron 100 años. O sea, desde que se publica la teoría hasta que se convierte en paradigma, pasan décadas. Décadas.
Pero, cuando pasan esas décadas, el paradigma ya lo repiten todos, de repente sin siquiera saber quién lo dijo. Pero yo te voy a... Uh-huh. Yo lo veo el tema, ¿sabes qué? O sea, filosóficamente me cuadra todo lo que está diciendo, pero yo creo que si abrimos un poco más el espectro para ver acá lo que hay detrás, mira, si quieres le invitas a Víctor Samuel. El capitalismo tiene un peso enorme, ¿eh? Hasta donde yo lo veo, porque si quieres, ¿cómo? Carlos, si quieres le pasas el link a Víctor Samuel y lo sumamos acá a la... Ah, puede ser, ¿ah? Víctor, porque veo que tiene aportes bien interesantes. Si quiere, ¿no? Si quiere, pásale y mientras tanto seguimos conversando nosotros. Ya, ahí te va a pasar el link, Víctor, por si te quieres tener buena idea. El tema... Permíteme un segundo. Ya. El hecho que un enfoque netamente materialista sea el que está a la vanguardia permite instrumentalizar al ser humano, cosa que un enfoque esencialista no permite y no busca tampoco, no sería su objetivo. Instrumentalizar al ser humano te permite vender. Sí. Y ahí hay un peso que con Academia Neto no lo vas a poder subvertir. Ese enfoque permite vender una barbaridad. Una pregunta. Es un interés netamente económico de gente muy poderosa, ¿no? Así no sucedió en las épocas del Imperio Romano. O sea, no existía un hedonismo imperante y no existía también un mercantilismo en donde, en donde se comerciaba a las personas. No existía... Como hoy. O sea, mira cómo estamos... Era Roma. Ha sido el poder más grande de la historia universal. Pero no tenían esto. Acá yo puedo ver horas, puedo estar 9 horas acá recibiendo una cantidad inmensa de información, me pueden estar bombardeando con un mensaje así. Cosa que los romanos no tenían, esto no existió nunca. La historia, y en eso yo tengo más esperanzas, la historia es pendular, es cíclica y va de un extremo al otro. Y si tú me dices, ya, pero con una teoría materialista yo puedo manejar a la gente y la puedo instrumentalizar y la puedo utilizar y puedo lucrar con ella, llega un punto en que la gente se harta de eso. Así como se hartaron del libertinaje que existía para la decadencia de Roma y fue donde adoptaron el cristianismo porque estaban buscando también un marco de valores sólido. ¿Y eso no es ser reaccionario? No. ¿Por qué? Está llegando un hartazgo, todo se parte de un hartazgo, de lo que hoy es el status quo. Pero existe una base, o sea, para mí depende cómo definas reaccionario, ¿no? Para mí ser reaccionario es decir, no me gusta esto, así que me lo pongo. Que es muy distinto decir, a esto otro yo le encuentro más sentido y por eso me opongo me opongo a B porque A tiene para mí más sentido. En cambio, ser reaccionario es decir, yo me opongo a B porque no me gusta B porque B es malo. O porque me hace daño. O porque me hace daño de repente. Me hace daño. De repente. Pero es muy distinto decir, yo me opongo a B porque aquí tengo A y A tiene mucho más sentido y es más lógico y es más coherente que B. A ver, voy a agregar a Víctor y ahí luego seguimos conversando. Pero ¿qué tal, Víctor? Yo me pongo B porque aquí tengo A y A me está escuchando. Sí, me parece que está rebotando el audio, Víctor. A ver, de repente con audífonos nos va mejor. A ver, podemos mutearlo. Porque yo estoy escuchando desde acá, sí. Sí. O si no, bájale el volumen ahí a tu reproductor. Un ratito, por favor. Ya, y es más, ¿sabes qué estaba pensando? Eso también va un poco en línea. A ver. Eso es, acá estoy. Ahora sí. Ahí está, mejor. Mucho mejor. Así es. Sí. Bienvenido. A ver, preséntate para la gente que no te conoce y seguimos. Bueno, eso es algo, estaba ocurriendo de una manera un poco inesperada. Bueno, soy Víctor Samuel Rivera. Me interesé especialmente en el programa porque me enteré más temprano que iban a hablar de algo filosófico. ¿Sí? Y bueno.
Y aquí estamos, justamente para conversar de estos temas tan interesantes. A ver, cuál es tu punto de vista? Yo siempre lo valoro bastante. Bueno, quizá lo primero que habría que hablar es... Bueno, quizá tenemos una diferencia. Ujú. Lo que sí quiero confirmar es si el audio está funcionando bien. Sí, te escuchamos, creo que te sí. escuchamos muy bien. Sí. Porque a mí me hace un poco de eco, pero bueno. A ver, un momento, no sé cómo hago para que no me haga eco a mí. Ya, mira, voy a hablar y después me voy a poner esto, ¿ya? Ajá. Ya, en general estamos de acuerdo en el diagnóstico, digamos, cultural, relativamente al control que tiene la izquierda de la cultura, y en lo que quizá no estamos de acuerdo es en que tengamos que ser esencialistas para recuperar unos valores que podríamos llamar de manera provisional conservadores. Yo creo que esa ha sido la estrategia que ha empleado durante los últimos 150 años la Iglesia Católica, que conste que yo soy católico, o sea que no es una crítica al catolicismo, sino a la estrategia que la Iglesia Católica ha utilizado de sobrevalorar las filosofías un poco más antiguas, puesto que éstas no se habían cuestionado seriamente el valor de la razón. Las filosofías anteriores a la época moderna, precartesianas, son filosofías fundamentalmente optimistas con las capacidades del ser humano para lograr incluso su propia trascendencia. De tal manera que se puede pensar en cosas supremas, en cosas extraordinarias y en cosas muy profundas, sin que exista la duda de que el ser humano es apto para esa capacidad. Es decir, el hombre, para la gente antigua, es un ser metafísico, es un ser que es apto para las cosas metafísicas. Y una estrategia que ha empleado la Iglesia Católica a partir de finales del siglo XIX para enfrentar los embates de lo que llamaríamos el progresismo ha sido tratar de reivindicar esta concepción más antigua del pensamiento, dándole mayor importancia posiblemente a los pensadores cristianos, y esto particularmente con Santo Tomás de Aquino. Pero el grueso de la estrategia no es tanto recurrir a autores cristianos, sino recurrir a este optimismo porque la inteligencia humana tenga acceso a algo trascendente. Ahora, mi posición particular, que la quiero decir porque soy una persona polémica, aunque no es mi deseo serlo, es que quizá tiene eficacia en el mundo cultural en el que nosotros vivimos cierto tipo de argumentos que podrían ser no esencialistas, que podrían compartir un horizonte cultural con las fuentes de pensamiento de la izquierda y que sin embargo podrían tener consecuencias no de izquierda. Esto recupero algo que he escrito en el chat más temprano, y es que el problema con la derecha, la izquierda y la cultura es que hay alguien que la ha tomado por la fuerza, ¿no? Y la derecha no ha sido. Es decir, por ejemplo, ¿no? Hablando de la educación universitaria, una persona que habla de la Universidad Católica en el momento actual es literalmente adoctrinada para convertirse en partidaria de las agendas globalistas relativas al género y a esas cosas, ¿no? En cambio, cuando yo estudié, que se podrán imaginar que no fue ayer, ¿no? La universidad era pluralista y había intelectuales de todo tipo. Y cuando uno llevaba los estudios generales, que por eso hasta ahora duran así, duraban 2 años, la idea era que uno tenía contacto con la universidad de los intelectuales, con la pluralidad de las mentes. Y entonces había profesores de todo. Habían profesores que eran pro partidarios de la violencia social, no voy a mencionar a ninguno para que después no me denuncie, no me lleve a la cárcel. Y había profesores que eran francamente reaccionarios, ¿no? Muchas cosas interesantes que yo he cultivado en mi vida las aprendí en estudios generales de parte de profesores que tuve y que ahora ya no estarían posiblemente, ¿no? Quizá ahora ellos serían censurados. Entonces, ¿qué es esto? No es que los argumentos posmodernos o más racionalistas o más científicos hayan triunfado sobre otros argumentos, sino que, vamos a decirlo de una manera que creo que la gente acaba de entender mejor, el colectivo progresista se ha agarrado a la universidad simplemente. Lo que ha ocurrido es que han ido colocándose ellos mismos en los lugares que les permiten tomar las decisiones, como tú has dicho, Rafael, ¿no? Armar las currículas, determinar qué cosa es lo que hay que estudiar
y qué valores hay que tener, ¿no? A mí no me decían qué valores había que tener. Había una capilla donde uno podía ir, pero los profesores, cada uno era libre de dictar la cátedra que quisiera. Y el verdadero pleito no es de ser más inteligente que ellos, sino de utilizar estrategias igual de hábiles que las suyas para contener o hacer cambiar el control de las instituciones. Eso sería lo que quisiera decir primero, ¿no? Ahora sí me voy a poner esto. Mira, Rafa, Claro. una reflexión y la Ujú. una, pero rápida ya, porque tú hiciste una crítica también al uso de la dialéctica como estrategia comunicacional, ¿no? Ujú. Y yo creo que lo importante, o sea, si se quiere tener resultados partiendo de eso, es que el fondo de la lucha sea el correcto, sea el norte, pero la forma yo creo que se tiene que adaptar a las fórmulas que resultan. Y la Ujú. utilización de esa fórmula a nivel cultural, a nivel del llano, resulta y resulta muy bien. Y voy a poner un ejemplo de un tipo que no me gusta y que cada vez me gusta menos, cada vez me cae más mal, que es Javier Milei, pero es un tipo que ha tenido un éxito innegable. Para mí, por dos cosas. Uno, por una fortísima propaganda, ha tenido pues horas de televisión, pero creo que parte importante es la estrategia que él usó, que es claramente dialéctica, ¿no? El liberal contra el estatista, el zurdo contra el diestro, el bueno Sí, contra el malo, y le resultó, porque a sí. nivel del llano la gente quiere circo, quiere ver sangre, y esa estrategia, o sea, así sea un poco vulgar, es lo que cala, y finalmente si tú no haces que las ideas calen en los cerebros de la gente, no se acciona nada. O sea, para que se Claro. materialice tienes que meterte a la cabeza, y la dialéctica me parece... Pero mira que, o sea, le estás dando la razón a Marx, ¿no? Le estás diciendo tu dialéctica sirve. Sirve ya sea para Lenin o sirve para Milley, pero sirve. Que no es la dialéctica de Marx tampoco, ¿no? Esta la podemos remontar a Hegel, a Fichte, e incluso antes, pero básicamente le está diciendo a Marx, tienes razón. No sé, Es lo que me estás diciendo. Si me dices, Milley, hay que aplicar lo que ha hecho Milley, ¿no te parece y que ha sido exitoso por eso? O sea, ¿no sirve? ya, pero no es lo único que sirve. ¿Ok? Es lo que está No, o probado que sea, tiene éxito, ¿no? Y es decir, esta es y, una guerra también contra el tiempo, porque mientras vas descubriendo otro tengo, método alternativo que funcione, ellos siguen bombardeando con lo que ya saben que les funciona. O yo sea, te he estamos dicho que a contra el reloj también. de resultados no lo vamos a ver nosotros en vida. Vamos concientizándonos de eso. Creo yo que resultados se van a dar y que esta tendencia va a cambiar, pero no creo que lo veamos nosotros, porque normalmente ha demorado tanto tiempo que lo suele ver la siguiente generación, ¿no? Ahora, y con respecto a lo que dijo el profesor Víctor Samuel, ¿no? Es verdad, sí, claro, la universidad está tomada en parte porque se les ha dejado la cancha libre, ¿no? O sea, yo siempre escuchaba, ¿no? Que los que eran de derecha decían, no, no, que si estudias sociología, si estudias antropología, te vas a morir de hambre, ¿no? Estudia una carrera que te debe comer. Ujú. Entonces, claro, si los que tenían un pensamiento que no estaba de acuerdo con la línea marxista se iban retirando voluntariamente de las humanidades, se les dejó la cancha libre. Y sí estoy de acuerdo en que hay que retomar esa cancha. Y yo creo que hay las herramientas para retomar esa cancha. Y esta es la pregunta que quería lanzarle, o el ejemplo de repente que quería lanzarle, porque es algo que me está dando vueltas mucho en la cabeza, pero me gustaría contrastar esta idea con personas sí que estén bien metidas en filosofía. Y es que cuando menciono lo de Carnap utiliza la lógica matemática digamos, bloquear toda la metafísica dentro del pensamiento positivista, ¿no? O sea, obviamente para alguien que no es positivista, no va a estar de acuerdo con Carnap, pero para alguien que es positivista va a ser bien difícil que lo saques de ahí, a no ser que utilices a Carnap en su contra. ¿Por qué? Debe estar familiarizado con el argumento ontológico de San Anselmo, que se viene discutiendo desde la Edad Media. Pero para mí, uno de los aportes más valiosos en el pensamiento del siglo XX es cuando el matemático Kurt Gödel
utiliza la lógica matemática para formular el argumento ontológico de San Anselmo con la existencia de un bien supremo en lenguaje matemático. Y según el mismo Carnap, en donde dice que la filosofía que no se someta a la lógica matemática hay que descartarla, según ese mismo argumento de Carnap, tenemos que aceptar que existe un bien supremo porque sí es sustentable elaborarlo y sustentarlo en lenguaje de lógica matemática. Y yo me pregunto, ¿por qué los que están en contra del relativismo y los que están a favor de un bien supremo no utilizan este argumento de Kurt Gödel para abrir una grieta en el positivismo? A ver, yo quiero aprovechar que has dicho esto, Rafael, para decirte lo siguiente. Te voy a dar mi posición respecto del uso de la razón, ¿no? Pienso que la razón es una herramienta, ¿no? Es un medio a través del cual nosotros alcanzamos ciertos bienes para nuestro propio, digamos, para nuestra propia perfección, ¿no? Para lograrnos a nosotros mismos. La razón es una herramienta, nosotros a través de la razón logramos cosas, ¿no? Como los ojos nos permiten ver, ¿no? Son una herramienta que nos ha dado nuestra biología, nuestro cuerpo, que nos permite adaptarnos con el medio y orientarnos. Y la inteligencia es como unos ojos, solamente que están dispuestos de una manera diferente. Y así como los ojos pueden ver un poco distinto en la tarde que al mediodía, ¿no? Que quizá con una luz artificial ven distinto que con una natural, pero sin embargo pueden ver, del mismo modo la inteligencia puede utilizar unas herramientas del siglo XIV y unas del siglo XVIII, unas del siglo XXI y unas del siglo V, y siempre que se pueda orientar, esas herramientas serán buenas. Así que lo que es realmente malo es que nos orientemos mal, ¿no? Y no la herramienta que usamos. La herramienta simplemente tiene una función intermediaria. De allí que quizá en algunas épocas razonar esencialistamente es muy útil, ¿no? Y quizá en otras épocas no nos ayude tanto. Y quizá razonar como razona un posmoderno, al posmoderno lo conduce a la perdición, del mismo modo que a una persona que usa mal sus ojos o que usa mal cualquier otro sentido que tenga, posiblemente le sea para llegar a un mal, ¿no? De alguna manera, los usos los ponemos nosotros, ¿no? Hay una cierta capacidad que ponemos nosotros y dentro de eso están las estrategias, el estilo, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer para que aquello que está disponible para el uso de nuestra inteligencia, para lograrnos con nuestra inteligencia, nos haga ser unas personas más felices y más plenas? Evidentemente, un posmoderno no le puede decir a una persona que la hace más feliz y más plena, incluso si esa persona cree que es así, ¿no? Yo creo que en eso estamos de acuerdo. Sin embargo, el posmoderno o el filósofo contemporáneo o el filósofo relativista puede tener algunos argumentos muy buenos que se pueden utilizar con el fin de que seamos nosotros seres mejores, ¿no? Y no seres peores. Ese es el carácter esencialmente instrumental que tiene el pensamiento, que además tiene que ver con que las circunstancias del ser humano son variables. Quizá el mundo antiguo, a pesar de que estaba inundado por guerras, cataclismos y toda clase de desastres, era un mundo más eterno que el nuestro. Era un mundo más estable, porque todo tenía un ritmo, una velocidad menor. Por eso para los antiguos era muy fácil creer en la eternidad del mundo, ¿no? No en la eternidad de su alma necesariamente, pero sí en la eternidad del mundo, y en que el mundo siempre iba a seguir siendo el mismo, a pesar de que los griegos sabían perfectamente que la tierra se había desplazado, que los ríos habían cambiado de lugar, que los terremotos habían destruido grandes ciudades, que había pueblos de otras razas que habían vivido en los mismos territorios antes, ¿no? Sabían que todo era muy variable, pero la percepción de fondo que tenían era la eternidad. ¿Por qué? Porque el tiempo era muy lento para ellos, ¿no? Era un tiempo que era semejante a lo eterno. Y nosotros, desgraciadamente, vivimos en un tiempo que es demasiado cercano al instante. Es muy opuesto a la eternidad. Y quizá lo que tenemos que hacer es encontrar la manera de percibir la eternidad en el instante. No negando el instante, porque eso finalmente no depende de nosotros. Depende de la atmósfera en la que estamos. Yo no sé si estoy siendo claro, ¿no? Estoy tratando de serlo, porque me doy cuenta de que, bueno, tengo el lastre de que a veces soy demasiado filosófico. Pero sí quiero que se entienda la idea matriz, que hay periodos en la historia
en los cuales la eternidad es como connatural a la condición humana, y hay momentos de nuestra existencia en el mundo en los cuales quizá el carácter efímero de nuestro ser nos es más connatural. Y yo les hago a todos la pregunta, a ti también, especialmente Rafael, ¿acaso San Agustín no era consciente del carácter efímero, miserable, ínfimo del hombre? Sí era, ¿no? Por eso una de sus grandes reflexiones es sobre el tiempo. Dice, cuando no me preguntan, sé, ¿no? Pero cuando me lo preguntan, no lo sé, ¿no? Quiere decir, mira, estoy viviendo intensamente el carácter efímero de mi existencia temporal. Como persona cristiana, tenía una cierta preocupación por una eternidad mucho más profunda que la del mero recuerdo que se pierde en el vacío, ¿no? Y pienso que si él, viviendo ese tiempo efímero, fue capaz de pensar cosas grandiosas, quizá también nosotros en este tiempo efímero somos aptos para seguir pensando cosas grandiosas. No, claro, por supuesto. Pero, a ver, si me está hablando de eternidad, estamos hablando de trascendencia, ¿no? Y precisamente ahí está el viejo debate, ¿no? Entre la trascendencia y la inmanencia. Y cómo hemos pasado, como bien dice, ¿no? De ese pensamiento trascendente a un pensamiento inmanente. Pero esos pensamientos trascendente e inmanente también están relacionados al ser. Obviamente, si yo soy existencialista, soy inmanentista, estoy sujeto al cambio, a lo efímero, al aquí y a la ahora. Pero si existe una esencia, entonces esa esencia es la que trasciende hacia la eternidad. Sí, aunque yo soy de la idea de que la eternidad puede trascender hacia nosotros. Sí, sé que suena un poco raro, pero no, pero está bueno, interesante. mira, cuando yo voy a misa, ¿no? Uh-huh. No lo puedo decir de todas las misas, pero sí de algunas. Cuando voy a misa y veo el sacrificio eterno, en el momento efímero veo la eternidad. Es como si se abriera una ventana y la eternidad viniera donde mí, ¿no? Hay un momento de la misa que es, a ver cómo es en castellano, me he olvidado, ¿no? Es, el Señor con ustedes y tu espíritu, levantemos el corazón. Eso es. Bueno, hay un momento en el cual nosotros místicamente abrimos la puerta del cielo, ¿no? La puerta del cielo nos es abierta y la eternidad desciende, ¿no? En la misa tradicional en ese momento se echa incienso, que está simbolizando la presencia de Dios y también la ascendencia del hombre hasta a un lugar elevado y alto. Bueno, eso es posible bajo la presuposición de la insignificancia humana, de que somos seres efímeros, de que somos seres que nos estamos desvaneciendo incesantemente y que nos cogemos a cualquier cosa que nos permita permanecer un poco más. Y en esa circunstancia nuestra de ser efímeros y de ser caducos, acontece la eternidad, ¿no? La eternidad hace su sitio, como dice el lenguaje de la Escritura, pone su tienda entre nosotros. Es decir, que el ser que es eterno baja, ¿no? Y en medio de nuestro camino efímero pone su tienda, así se establece un ratito, ¿no? Que eso es lo que significa poner la tienda, es permanecer un rato porque uno tiene que seguir en el camino. Y eso es un acontecimiento de la eternidad en el hombre. Y pienso que quizá una de las lecciones más bonitas de la filosofía que da resultados tan malos en el mundo social y en el mundo cultural es de abrir de una manera escondida una ventana para la eternidad. Cuando usted se pregunta ¿quién soy?, ¿cuál es la respuesta que más le satisface? ¿Te respondo la verdad o por el palco? Bueno, la verdad siempre, ¿no? La verdad es que cuando me pregunto por mí mismo, en sentido estricto, lo que pienso es que no soy nada, ¿no? Y siento un profundo pavor. ¿Nihilismo? No, sería nihilismo si yo dijese no soy nada y estuviera feliz con eso. ¿No? Pero yo creo que ninguna persona que fuese seria, razonando, se sentiría feliz diciendo de sí misma que no es nada y sonreír, ¿no? Eso solamente pasa en las películas americanas. En la vida real, una persona que se enfrenta a su vacío necesariamente inclina un ojo hacia la eternidad. Porque la relación con la eternidad es la misma que la del vacío. A ver, solo que en el vacío uno le da mayor énfasis a su propia insignificancia y en la otra uno le da énfasis a la experiencia de lo que le falta, ¿no? La experiencia de lo que falta. Y lo que falta es infinito. Si no somos nada, ¿qué argumento tenemos contra los pañuelos verdes? Porque para mí el argumento es precisamente el ser. Inclusive contra los animalistas, ¿no? O con los animalistas.
Sí, lo que pasa es que si tú me preguntas a mí como ser humano, yo te contesto como ser humano. Si tú me preguntas a mí como zoólogo, entonces te contestaré como zoólogo. Yo pienso que los animalistas piensan en los animales como si fuesen almas, y es porque no han experimentado bien suficientemente su propia alma. Si hubieran sondeado en su alma, no le atribuirían eso a un animal, ¿no? Pues no es posible, porque el animal no puede tener un atisbo a la eternidad. El animal lo único que tiene es temor a la muerte. Por eso Orígenes de Alejandría, que es uno de mis filósofos cristianos favoritos, ¿no? Distinguía la actitud, juntamente con San Pablo ciertamente, la actitud del hombre psíquico, ¿no? Del hombre que piensa según su psique, según su psicología, que es común con el animal, porque el perro también llora, al perro también le duele, ¿no? Si lo jalas le duele, si lo pinchas también, ¿no es cierto? Esas frases de Shakespeare que son tan oportunas, ¿no es cierto? Bueno, esa es la parte psíquica que compartimos con los otros seres inferiores, ¿no? Con los animales. Pero, dice, el ser humano también tiene una parte neumática, que es la parte espiritual. La parte espiritual es la que conecta al hombre con su propia eternidad. Y esa el animal no la puede tener, ¿no? Y creo que un animalista actúa como psíquico y no conoce el neuma que él mismo contiene, sino que es como la negación de algo de sí mismo, que yo no diría, ¿no? Pero ahí no está coincidiendo entonces con Rafael de alguna forma. No, sí, claro, yo sé que estamos confluyendo. Solamente que estoy recorriendo un camino distinto para llegar al mismo sitio, ¿no? Porque lo que sí comprendo es a dónde quiere ir Rafael. La idea es que una comunidad humana, especialmente la nuestra, yo creo, pero porque somos cristianos, somos personas de los Andes, ¿no? Tenemos una percepción especialmente bendecida de la eternidad y de la grandeza, ¿no? Pero las comunidades humanas en general necesitan tener una percepción de la trascendencia para poder conservarse a sí mismas. En realidad, la trascendencia es una especie de constante antropológica que sirve para la autoconservación, tanto del ser humano particular como del pueblo al que uno pertenece. Estos países donde es común que la gente se destruya a sí misma, donde la gente se suicide o la gente destruya el patrimonio de los demás, son naciones, son pueblos que han perdido su sentido neumático, que han perdido su propia trascendencia. Claro. Y sin duda que coincidimos un montón. ¿Sabes qué? Dices eso último, se me viene a la mente inmediatamente California. Totalmente. Es decir, no voy a entrar en el tema de los desfiles y las cosas que pasan ahí porque ya me estoy con tarjeta amarilla en el canal, pero sí creo que entienden ahí por dónde voy, ¿no? Una de las preguntas que me gustaría hacerle a líderes pro vida, como, no sé, Chia Brandolino, o Lupe Batallán, o Yolanda Cacha, o bueno, tantos de repente se me están yendo los nombres ahora, claro, es que de alguna manera intrínseca, inherente, están sosteniendo que somos información. Porque si defiendes que el ser humano inicia en el momento de la concepción, en donde se da una nueva configuración genética por la unión del espermatozoide y el óvulo, de alguna manera estás diciendo, nosotros somos código genético, somos información, porque en el momento que se da la configuración genética, es ahí donde podemos decir que empieza el ser humano. Entonces te están diciendo, somos información. Pero bueno, ya es algo que les preguntaré a ellas o a alguno de ellos cuando tengan la oportunidad, porque si me dicen que sí, lo podría empatar con lo que dije acerca de Kurt Gödel, que era matemático. Y ya más o menos se está entendiendo por dónde voy. Una matemática del ser. Pero bueno, porque la información se puede codificar, o sea, se puede estudiar matemáticamente. Toda información Pero el ser humano no es el único que es información, ¿no? No, claro. Es que el ser humano no es el único que es ser. También hay ser animal. Sí, ahí, no sé, es interesante. En la medida en que somos comunes con los animales, hay una serie de cosas que podemos comprender de nosotros mismos examinando a los animales. Pero todo lo relativo a la trascendencia es solamente del hombre. Como algo que yo creo que está fuera de cuestión y que ni siquiera parece relevante nada científico al respecto, nosotros nos definimos
como seres humanos, específicamente diferentes que cualquier otro ser viviente y animal. Primero porque vivimos en comunidades complejas, donde existe un amplio margen para la diferenciación, ¿no? A diferencia de las hormigas, ¿no? De las abejas. Porque tenemos lenguaje, es decir, que tenemos la capacidad de hacer pensamiento discursivo y de conversar. Pero también nos diferenciamos de los animales porque nosotros tenemos honor por los muertos, ¿no? Porque tenemos una percepción distinta de nuestra finitud como seres, que es el origen de la religión, ¿no? La religión, y esto es una cosa que es importante que quede acá citada, la religión es uno de los elementos esenciales que determinan nuestra humanidad. Nosotros dejamos de ser unos simios o alguna otra clase de animal prehumano cuando decidimos enterrar a nuestros muertos, ¿no? Que significa que cobramos el sentido de la trascendencia a través de la limitación a la que estamos sometidos, ¿no? Y esta es una manera de entender nuestra naturaleza donde no tiene nada que ver el ADN, ¿no? No tiene nada que ver el código genético, la información, ni nada. Es una cosa de hecho, el ser humano se desenvuelve en un ámbito en el cual la religión es esencial. Y cuando la religión no está, el hombre tiene problemas, porque le falta algo esencial. Es como quedarse mudo, como volverse estúpido, ¿no? Una persona estúpida sigue siendo humana, sigue siendo persona, ¿no? Pero le falta algo que la hace incompleta, que la hace imperfecta. Del mismo modo que una civilización más primitiva todavía es, como diría Joseph de Maistre, no, es como un ser humano que no se ha completado, porque para ser completo le falta tener una ciudad, ¿no? Le falta tener civilización. Si está errante por los bosques, todavía propiamente hablando no es humano. Igual, si hay un simio que está por ahí en alguna parte y no entierra a sus muertos, todavía está muy lejos de ser humano. Y no tiene nada que ver con la información, tiene que ver con una experiencia fundamental, que yo te voy a decir, Rafael, tú que eres influenciado por Kant, eso es algo a priori, ¿no? La religión es un a priori antropológico, ¿no? Viene justamente con el lenguaje y con la vida social. Entonces uno puede construir una imagen del ser humano desprendiéndose de la herencia de la ciencia o del cientificismo. Podríamos decir que ese despertar del ser humano cuando empieza a enterrar a sus muertos se da por la aparición del logos. Bueno, te voy a contestar eso de una manera, digamos, cauta. Hasta donde yo comprendo, el logos es lo que nos permite tener nuestra condición humana. Y en consecuencia, si la religión o el sentido de la muerte y por lo tanto la trascendencia es parte de la condición humana, entonces también es logos. Logos es finalmente todo lo que en nosotros hay que nos diferencia del animal. Y eso cualquier pensador griego te lo hubiese dicho de la misma manera, ¿no? Los animales no tienen logos, nosotros tenemos, ¿no? Por eso es que los estoicos pensaban que nosotros éramos como los portadores de algo divino, porque somos los únicos que captamos la totalidad, mientras que los animales simplemente están referidos a su vida y son psíquicos para hablar en el lenguaje de Orígenes de Alejandría. Así es. ¿Qué pasó? Bueno, Gonzalo, ¿comentarios? A ver, aterrizando esto un poco entonces, sí, pues. Sí. Llevándolo, como digo, a la cancha del día a día, ¿cuál debería ser entonces la base, ¿no? de la lucha, por decirlo de alguna forma? ¿Cuál debería ser la identidad? ¿En torno a qué debería estar? Porque ahora, como dice, lo que normalmente se tiene o se difunde es una identidad que no es real, no, que es ser el anti un movimiento, y el anti no es una identidad per se. Entonces, ¿cuál podría ser esa identidad? ¿En base a qué debería definirse? Bueno, tomando como resumen todo lo que hemos hablado, y me doy el atrevimiento de intervenir primero para dar pie a que el profesor me pueda corregir si me equivoco en algo. Pero tomando en cuenta lo que hemos conversado, para mí la identidad de la derecha debe ser una identidad esencialista, tal vez en eso no esté de acuerdo, esencialista, basada en un bien supremo que se puede demostrar matemáticamente por el argumento ontológico de Gödel, que se basa en el de San Anselmo,
y que además una entidad donde el ser humano es información sustentada en materia, pero con un logos que al mismo tiempo puede leer la información y toma conciencia de su trascendencia. Esa para mí es el núcleo, pero bueno, no sé si me estoy equivocando porque también estoy entrando a terreno nuevo, por así decirlo. Así que alguna corrección, por supuesto que es bienvenida y muy valorada. No, ¿de qué va la corrección? Quizá estaríamos de acuerdo en un esencialismo que ha sido argumentado de una manera no esencialista. Pero eso quizá yo considero que no es tan importante entrar en la discusión de conceptos. Yo creo que lo importante acá es que nos damos cuenta de que una sociedad que no cultiva elementos de trascendencia es simplemente una colección de seres humanos que se han encontrado de casualidad. Y nosotros espontáneamente no deseamos eso. Incluso cuando tenemos un pequeño grupo de amigos, cuando tenemos las personas con las cuales nos vemos el fin de semana, deseamos estar con personas con las cuales compartimos algo que nos trasciende a nosotros mismos, ¿no? Hasta cuando uno se reúne a jugar una pichanga, la pichanga es trascendente. Es una imagen de la eternidad, la pichanga. Porque es una pelota que va de un lado para otro, un juego que yo nunca he practicado, que no le veo mucho sentido, pero no importa. Yo lo respeto porque mucha gente juega pichanga los domingos. La pichanga es una imagen de la eternidad. Por eso es que, bueno, todos los domingos, las personas que no van a la iglesia pero van a la pichanga, van a algo, ¿no? A algo que los congrega. Así que pienso que hay que encontrar los elementos cohesivos de la comunidad con la cual nosotros interactuamos, ¿no? Como acá estamos hablando en términos políticos, en términos quizás nacionales, ¿no? En términos de la identidad de nuestro país, al margen de cualquier otra cosa, tenemos que buscar los elementos cohesivos. Y esos elementos cohesivos, transformarlos en esencias. Transformarlos con nuestro trabajo en esencias. Convertirlo en esencias. Del mismo modo que en la misa, la operación del sacerdote hace que Dios acontezca y se aparezca en medio. Del mismo modo, nosotros, y no estoy diciendo demasiado celeste, ¿no? Estoy diciendo bien terrestre. Nosotros debemos trabajar para tratar de construir un lenguaje de cohesión. Yo sé que Rafael lo hace, ¿no? De hecho, antes de habernos conocido en persona, yo también he sido un devoto de sus videos. Y la idea es fomentar la cohesión, fomentar algo que, podríamos decirlo de una manera quizá un poco naif, ¿no? Pero fomentar el amor a lo que nos une, ¿no? Y no lo que hace la estrategia de otras personas, que es fomentar el odio de lo que nos separa, ¿no? Y lo que nos une yo creo que es mucho, ¿no? Y es una versión tonta la que cree que nos une solamente la comida, o que nos une solamente el ceviche, o nos une solamente una bebida gaseosa, porque eso, como lo acabo de indicar, es demasiado etéreo, ¿no? Para que nos una. Nos unen otras cosas. Nos une un pasado común, una sangre común, unas creencias compartidas, nos une un horizonte de significado, de cosas buenas, que lo único que tenemos que hacer para eso es lo que hace Rafael en sus videos, que son uno de los motivos por los cuales le doy públicamente mi admiración, que es recoger todo aquello que hace sentido con nosotros del pasado y mostrarnos que nuestra raíz está lejos. Eso embellece la vida y hace que la vida valga la pena de ser vivida. Y esos son los valores de la derecha realmente. Cuando decimos que la derecha es conservadora porque trata de preservar lo mejor para trascender con eso mejor, ¿no? Eso mejor puede variar con el tiempo, ¿no? Pero el hecho es que la vocación de la derecha es conservar, ¿no? Conservar, porque eso es lo que le da sentido a la vida. Y también a veces es un poco reacción, yo creo, ¿no? Pero es reacción ante la pérdida de eso que no se está conservando. ¿Sí? Bien, eso sería mi mensaje, no quiero pasarme mucho. No, de acuerdo, estaba bien interesante, ¿eh? Sí. Me cuaja bastante ese concepto. No sé, tú, Rafael. Sí, por supuesto. No, definitivamente. Sí, por supuesto, claro que sí, estoy de acuerdo. Y sobre todo me encanta el que hayamos podido acá conversar acerca de temas que muchas veces escapan a las conversaciones que se tienen comúnmente, temas sobre la muerte, la vida, la trascendencia, la política,
la derecha, la izquierda, el ser reaccionario, el ser esencialista, el ser existencialista. Sí, sí, sí. Es algo que no se suele conversar y por eso quería aprovechar este momento porque no es fácil también el poner estos temas sobre la mesa y tener a alguien con quien poder compartirlos. Y por eso creo que pues este video, los que nos están viendo, compártanlo, porque pues de esta conversación yo creo que sale mucha riqueza. Perfecto. No sé si quiere hacer, profe, algún comentario y ya para irnos despidiendo, parece que vamos. No, yo solamente quiero agradecerles que de esta manera extraña en la que ahora hemos terminado teniendo este diálogo, ha sido muy simpático, ¿no? La verdad es que yo hace un par de semanas que sabía de la argumentación esencialista de Rafael, ¿no? Pero no había podido escuchar directamente el mensaje, ¿no? Ya, yo quiero terminar simplemente diciendo esto. Si bien es verdad que yo he confesado y declaro aún que no comparto ideas esencialistas como filósofo, en cambio sí creo que existe la vocación esencialista de la cultura, ¿no? Porque hemos hablado de la urgencia de trascenderse a uno mismo para subsistir, ¿no? Para continuar, ¿no? Porque el hecho de continuar es algo que nos es reclamado por la naturaleza, ¿no? Y por eso tenemos que tener la vocación de estar del lado de la esencia. Y no darle tanta importancia a si la esencia existe o no existe, darle más importancia al hecho de si experimentamos que está ahí o si no lo experimentamos. Muy bien, gracias. Como quien decía, no sé si exista Dios, pero hay que actuar como si existiera. La apuesta de Sí, Pascal. sí. Además, Más también una persona que no es es cristiana puede también estar de acuerdo con una cultura cristiana en la medida en que él procede de ella, ¿verdad? No se requiere ser cristiano ni ser católico para tener respeto por la herencia que hemos tenido, ¿no? Yo soy agnóstico, de hecho. Eso no sabía. Sí. Bueno, pero ya estamos de acuerdo contigo también, o sea que no hay problema. O sea, no soy ateo y no me gusta la cultura del ateísmo, pero agnóstico soy porque, bueno, eso es hasta no sé, eso lo tienes o no lo tienes, ¿no? Pero bueno, gente, los que nos han acompañado, muchísimas gracias. No se olviden de dejar su like y compartir la transmisión. Ya de repente nos estaremos juntando más adelante. Muchas gracias. Gracias. Nos vemos. Muchas gracias.